Amados, hoy nos encontramos en el umbral del destino eterno, contemplando el enorme abismo que separa a los verdaderamente salvos de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Las palabras de Cristo resuenan a través de los siglos, advirtiéndonos con seriedad y gracia. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es un asunto superficial, pues muchos en este mundo pronuncian el nombre de Cristo, pero sus corazones permanecen lejos de Él. Nos reunimos para reflexionar sobre 7 tipos de cristianos que, aunque confiesen el nombre de Cristo, podrían ser excluidos del reino. Que el Señor abra nuestros ojos, escudriñe nuestros corazones y nos conduzca al verdadero arrepentimiento y a la salvación genuina. El primero de ellos es el fariseo hipócrita, una de las figuras más engañosas en los círculos cristianos. Se viste de apariencia santa, pero no tiene un corazón renovado por el Evangelio. Son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y de impurezas. Su exhibición pública de piedad, su observancia meticulosa de los rituales y su fidelidad a las tradiciones humanas crean una falsa impresión de santidad, mientras sus corazones permanecen lejos de Dios. Jesús reprende a estos individuos, llamándolos hipócritas por mostrar rectitud exterior mientras albergan malos pensamientos, deseos impuros y arrogancia. El gran peligro del fariseo hipócrita reside en su incapacidad de reconocer su propio pecado, pues está obsesionado con compararse con los demás y medir sus acciones con estándares equivocados. En lugar de guiarse por la ley perfecta de Dios, establecen sus propios estándares y creen que son aceptados por Dios porque parecen mejores. El error más grave de los fariseos es pensar que los actos de justicia, como la caridad, la asistencia a la iglesia o la obediencia a los códigos morales, son suficientes para obtener el favor divino. Sin embargo, como enseñó Cristo, a menos que la justicia de uno exceda la de los fariseos y maestros de la ley, no entrará en el reino de los cielos. Mateo 5 versículo 20. No basta tener una apariencia moral o religiosa. Dios exige un corazón transformado por la gracia. La religión de los fariseos busca glorificarse a sí mismos, no a Dios. Creen que pueden asegurar su posición ante Dios a través de obras, pero ignoran el único camino verdadero a la salvación, el arrepentimiento sincero y la fe en la obra terminada de Jesucristo. Esta confianza en sus propias obras les impide postrarse humildemente al pie de la cruz. No entienden la profundidad de sus pecados ni el precio pagado por Jesús para redimirlos. El orgullo los ciega a la verdad del Evangelio. La salvación es solo por gracia, a través de la fe, solo en Cristo. Pablo nos recuerda en Efesios 2 versículos 8 y 9 que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque exteriormente parecen religiosos, los fariseos no pueden salvarse porque se niegan a abandonar su propia justicia y aceptar el don gratuito de la salvación ofrecido por la gracia divina. La tragedia del fariseo hipócrita radica en el hecho de que nunca se dará cuenta de su necesidad de la gracia hasta que reconozca su condición pecaminosa ante Dios. La religión de los fariseos está alimentada por el orgullo, basada en una falsa bondad, lo que les impide ver que están perdidos y necesitan un Salvador. Sus buenas obras, aunque admiradas por los hombres, son como trapos de inmundicia ante un Dios santo. Isaías 64 versículo 6. No entienden que, como afirma Pablo en Romanos 3 versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quien se considera justo y cree que no necesita arrepentirse, nunca experimentará la alegría de la salvación, que solo llega cuando se reconoce pecador y necesitado de gracia. Solo cuando el fariseo y cualquier pecador se acerca a la cruz con las manos vacías y el corazón contrito, reconociendo que su propia justicia es insuficiente, puede recibir la salvación que Cristo ofrece. Queridos hermanos, no caigamos en la trampa de la autosuficiencia,
sino que nos aferremos siempre a la gracia de Dios, conscientes de que solo por la misericordia de Jesucristo podemos ser justificados. El segundo tipo es el confesor vacío, una figura triste dentro de la comunidad cristiana. Este individuo lleva el nombre de Cristo, pero no demuestra los frutos de una vida transformada por Él. Habla palabras de fe, proclama el Evangelio y afirma creer en Cristo, pero su vida no revela ningún signo del poder transformador del Señor. Espíritu Santo. Se parecen a la higuera estéril que Jesús maldijo en el Evangelio de Mateo. Un árbol que parece vigoroso, con hojas verdes y frondosas, pero que no produce fruto. Este árbol parece prometedor, pero cuando alguien se acerca a él en busca de comida, solo encuentra vacío. Lo mismo sucede con el confesor vacío, que exteriormente puede parecer un verdadero creyente, asiste a la iglesia, habla el lenguaje de la fe y tal vez incluso participa en actividades religiosas, pero al examinarlo más de cerca, no muestra crecimiento espiritual, arrepentimiento ni los frutos del Espíritu. En tu vida, el confesor vacío se satisface con una fe superficial, apoyándose en una oración hecha en el pasado o en una vieja decisión, mientras su vida continúa dominada por los deseos mundanos, el pecado y la rebelión. Asisten regularmente a los servicios religiosos, recitan oraciones familiares, pero sus acciones y actitudes no reflejan el carácter de Cristo. Jesús advirtió que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Mateo 7 versículo 21. Y estas palabras deben causar preocupación a quienes creen que solo declarar la fe es suficiente para alcanzar la salvación. Santiago nos enseña que la fe sin obras está muerta. Santiago 2 versículo 17. La fe del confesor vacío no es genuina porque no resulta en transformación ni en un carácter renovado. La verdadera fe salvadora es viva y produce frutos consistentes con el arrepentimiento. Una fe que se limita a la comprensión intelectual, sin tocar el corazón, el alma e influir en la vida, no conduce a la vida eterna. El apóstol Pablo enfatiza la necesidad de que los cristianos vivan de una manera digna del llamado de Cristo, algo que no se puede lograr solo con palabras. La verdadera fe genera cambios visibles y concretos. A menudo el confesor vacío se aferra a una decisión pasada, consolándose con el recuerdo de una oración o de un momento en que proclamó a Cristo como Salvador. Sin embargo, la salvación no es un acontecimiento único, sino un proceso continuo de transformación. Es un crecimiento constante en la gracia, de morir a mí mismo y vivir para Cristo. Como escribió Pablo en 2 de Corintios 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación no es un concepto abstracto o una experiencia vaga, sino una vida que demuestra un cambio real. Cualquiera que afirma seguir a Cristo pero no refleja su carácter es como un árbol que debería dar fruto pero permanece estéril. Al confesor vacío, Cristo le deja una dura advertencia. Las palabras sin acciones son insuficientes. La fe debe demostrarse con acciones. Jesús nos llama a vivir nuestra fe de manera práctica, a producir fruto, a ser sal y luz en este mundo. La vida de un verdadero creyente está marcada por el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5 versículos 22 y 23. Si estos frutos no son visibles, es necesario cuestionar la autenticidad de la fe. El confesor vacío necesita escuchar el llamado de Cristo a arrepentirse y confiar plenamente en el poder transformador del Evangelio, no como un evento aislado sino como una obra continua de gracia en su vida. Sin evidencia de una vida transformada, tus palabras son vacías y tu profesión de fe es inútil. La salvación no reside en un momento de confesión verbal, sino en la acción constante de Cristo en el corazón, generando una vida que refleje su gloria. Debemos examinarnos seriamente para asegurarnos de que nuestra fe sea viva, verdadera y fructífera para la gloria de Dios.
El tercer tipo es el abusador de la gracia diluida. Este es uno de los perfiles más peligrosos de los falsos cristianos, ya que distorsionan y explotan la misma gracia que debería salvar y transformar. Esta persona cree que porque Cristo ya pagó por sus pecados, es libre de seguir viviendo como antes. Confunden la misericordia de Dios con el permiso para disfrutar de los placeres mundanos, pensando que pueden pecar libremente sin consecuencias porque la gracia abunda. Pablo combate este pensamiento en Romanos 6 versículos 1 y 2, diciendo: «Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ¿cómo podremos los que hemos muerto al pecado, seguir viviendo en él?». La gracia salvadora no es una licencia para pecar, sino el poder de Dios que rompe las cadenas del pecado y nos conduce a una vida de santidad y devoción. Esta actitud es comparable a la de un hombre que, tras salir de prisión, regresa voluntariamente a su celda y se encadena de nuevo. El abusador de la gracia puede profesar fe en Cristo, pero su vida no demuestra la transformación radical que proporciona la verdadera salvación. En lugar de renovarse por la gracia, la tratan como algo para utilizar en su propio beneficio, ignorando la responsabilidad que conlleva. El apóstol Pedro advierte sobre estas personas en 2 Pedro 2 versículo 22, comparándolos con los perros que vuelven a su vómito y con los cerdos que vuelven al lodo. Su arrepentimiento no es sincero, y su regreso al pecado no es un desliz aislado sino un patrón recurrente, que revela que no son verdaderamente salvos. El abusador de la gracia no necesariamente rechaza a Cristo explícitamente, pero distorsiona la verdad del Evangelio para justificar su conducta pecaminosa. Viven con una falsa sensación de seguridad, creyendo que la gracia de Dios cubre todos sus errores sin exigir un arrepentimiento genuino. Sin embargo, estas personas no entienden la verdadera profundidad de la gracia, ni reconocen el alto precio pagado por su salvación. La gracia no es un permiso para continuar en el pecado, sino más bien el poder de Dios para vencer el pecado. La salvación por medio de la sangre de Cristo no es solo una manera de escapar de las consecuencias del pecado, sino una transformación completa del corazón, la mente y la vida. Como afirma Pablo en 2 de Corintios 5, versículo 17, «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». El abusador de la gracia permanece inalterado porque nunca ha experimentado verdaderamente el poder transformador de la gracia divina. La gracia debe conducir al arrepentimiento y a una nueva vida dedicada a honrar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Jesús mismo dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Juan 14 versículo 15. El verdadero amor a Cristo se manifiesta en una vida de obediencia, no en una vida de persistencia voluntaria en el pecado. El abusador de la gracia puede asistir a la iglesia e incluso hablar de la gracia de Dios, pero permanece atrapado en los mismos hábitos, deseos y rebeliones que tenía antes de profesar la fe en Cristo. El peligro de este tipo de personas reside en su autoengaño. Creen que son salvos, pero viven en contradicción con el Evangelio que dicen seguir. No se dan cuenta de que la gracia de Dios no solo perdona los pecados, sino que también nos permite vencerlos. La advertencia a estas personas es clara: a menos que se arrepientan genuinamente y se aparten de sus pecados, no heredarán el reino de Dios. La gracia no debe ser mal utilizada, es un don divino que debe conducirnos a la transformación. El abusador de la gracia diluida rechaza el llamado a la santidad y al arrepentimiento, intercambiando la verdadera gracia por lo que se llama gracia barata. La redención solo se logra a través de una verdadera relación con Cristo. El cuarto tipo es el vagabundo dudoso. Se trata de una triste figura en la fe cristiana, ya que está constantemente atrapado en un ciclo de indecisión, incapaz de descansar plenamente en la verdad del Evangelio. Es como un barco sin timón en el mar, sacudido de un lado a otro por olas de duda y vientos de incertidumbre. Tu fe, si es que así la puedes llamar, es frágil como una ramita delgada,
que se dobla y se rompe fácilmente ante las dificultades de la vida o los conflictos internos. Santiago nos advierte, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1 versículo 6. Este tipo de persona siempre está buscando respuestas, pero nunca encuentra paz ni seguridad en el conocimiento de Cristo. El vagabundo que duda lucha por confiar plenamente en el Evangelio, sintiéndose inseguro acerca de su veracidad y aplicación personal. Tu mente y tu corazón están constantemente agitados, divididos por contradicciones percibidas en la fe o por dudas persistentes. Es importante recordar que las preguntas y las luchas con la fe son normales y parte del caminar cristiano. Sin embargo, el problema del vagabundo que duda es que no supera estas dudas, quedando atrapado en su incertidumbre e incapaz de confiar plenamente en las promesas de Dios. Muchas veces este tipo de persona no reconoce el peligro de su vacilación. Puede que creas que tus dudas son un signo de sinceridad, pero en realidad reflejan inestabilidad espiritual. Así como un barco sin ancla va a la deriva sin dirección, así también el alma del vagabundo que duda vaga sin un punto de apoyo firme en las verdades eternas de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes en la fe, permaneciendo fundamentados en la obra terminada de Cristo y no dejándonos llevar por todo viento de doctrina o por ideologías inestables. Él escribe en 1 Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En su constante vacilación, el vagabundo que duda olvida que la fe en Cristo no es una experiencia inestable, sino un compromiso sólido fundado en la palabra de Dios y sus promesas. Esta falta de firmeza en la fe conduce a menudo a una comprensión errónea de la salvación, basada en sentimientos o experiencias pasajeras en lugar de en la verdad inmutable de las Escrituras. Muchos buscan señales milagrosas, emociones intensas o pruebas intelectuales antes de comprometerse plenamente con Cristo. Sin embargo, la verdadera fe no depende de los sentimientos ni de la certeza absoluta. La fe es confiar en la palabra de Dios y creer con convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para conceder la vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Podemos aceptar estas verdades intelectualmente, pero si no están profundamente arraigadas en nuestros corazones, no producirán la confianza y la verdadera paz que trae la fe. El vagabundo que duda no encontrará la salvación hasta que abandone su búsqueda constante de señales y respuestas y ponga su plena confianza en la obra terminada de Cristo. Es necesario dejar de lado la incertidumbre que acompaña al pensamiento humano inestable y descansar en la palabra eterna de Dios. La verdadera salvación ocurre cuando alguien decide creer, no por experiencias emocionales o por una ausencia total de dudas, sino porque Cristo prometió: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 10:22. 6 versículo 37. La salvación está asegurada cuando la fe está firmemente anclada en la obra de Cristo en la cruz y en la promesa de vida eterna, y no en incertidumbres y dudas pasajeras. El llamado al caminante que duda es simple y directo: deja de buscar señales y de luchar con tus dudas. Confía plenamente en Cristo, sabiendo que su obra está completa, sus promesas son verdaderas y su gracia es suficiente para guiarte a la salvación. Solo entonces la inquietud de la duda será reemplazada por la paz de estar seguro en Cristo. Ya no seréis sacudidos por la incertidumbre, sino que estaréis firmemente anclados en la esperanza que ofrece el Evangelio. El quinto tipo es el hipócrita mundano. Este individuo representa una triste figura en la fe cristiana, ya que afirma ser fiel a Cristo, pero vive en directa contradicción con sus enseñanzas. No comprendió la profundidad del Evangelio, que exige una transformación total del corazón y de la mente. Aunque profesa creer en Jesucristo,
Su vida demuestra un corazón todavía apegado a las cosas pasajeras de este mundo. Pasa los domingos en la iglesia, pero durante la semana busca los mismos placeres, riquezas y estatus que valoran aquellos que no conocen a Dios. Sin embargo, Jesús fue claro al afirmar que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Porque odiará a uno y amará al otro, o se estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6 versículo 24. El hipócrita mundano intenta equilibrar su lealtad a Cristo con el amor por los tesoros de este mundo, algo que Jesús condena. Su realidad es comparable a la de un camaleón, que cambia de apariencia dependiendo del entorno. Exteriormente, puede parecer un cristiano genuino, asiste a la iglesia, tal vez incluso sirve en ministerios y habla el lenguaje de la fe, pero interiormente, su corazón permanece inalterado. Sus pensamientos, deseos y acciones demuestran que no viven con la perspectiva de la eternidad. Están tan apegados al mundo que no tienen ningún deseo de seguir la voluntad de Dios. Como el camaleón, se adaptan fácilmente a los valores, deseos y objetivos del mundo, sin reflexionar sobre las consecuencias eternas de sus elecciones. El apóstol Juan habla directamente de este comportamiento cuando escribe: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Juan 2 versículo 15. Estas palabras son fuertes y revelan la verdadera condición del corazón del hipócrita mundano. Muchos creen que pueden equilibrar el amor a Dios y el amor al mundo, pero Juan deja claro que estos dos amores son incompatibles. Las riquezas, la fama, la comodidad y los placeres mundanos son temporales, mientras que los seguidores de Cristo están llamados a buscar lo que es eterno. El hipócrita mundano prioriza las cosas fugaces, descuidando el llamado superior de ser discípulo de Jesús. Viven para sí mismos, no para Dios, y sus corazones permanecen divididos. Se sienten atraídos por los placeres del mundo, pero dicen seguir a un Salvador que les exige renunciar al mundo. Este tipo de persona no ha entendido el verdadero significado de morir a sí mismo y vivir para Cristo. Pablo lo explica claramente en Gálatas 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida cristiana no consiste en separar la fe para momentos específicos ni en limitar el compromiso con Dios a algunas áreas de la vida. Es una transformación total, donde cada aspecto de la existencia está sujeto a la voluntad de Dios. La vida cristiana exige una entrega total, donde no hay espacio para vivir con un pie en el mundo y el otro en el reino de Dios. Es un llamado a abandonar los placeres fugaces y buscar la verdadera satisfacción en Cristo. El hipócrita mundano necesita comprender que no es posible seguir a Jesús sin renunciar a los valores y deseos de este mundo. La fe auténtica implica vivir plenamente para Dios, permitiendo que cada decisión, cada acción y cada pensamiento reflejen la nueva vida que Cristo ofrece. Transformado y completamente entregado a Jesús. El hipócrita mundano no ha experimentado esta transformación porque no ha renunciado verdaderamente a sus deseos, ambiciones y placeres por amor a Cristo. Mantiene un corazón dividido, amando al mundo tanto como afirma amar a Dios. Este apego a las cosas terrenas le impide abrazar plenamente el Evangelio. Sin morir a sí mismo y nacer de nuevo en Cristo, los placeres del mundo continúan dominando su corazón, y sus acciones revelan que no está viviendo la nueva vida que Cristo ofrece. Jesús advirtió que quien quiera ganar el mundo acabará perdiendo su propia alma. Mateo 16 versículo 26. El hipócrita mundano corre exactamente este riesgo porque no fija su corazón en las cosas celestiales, donde está sentado Cristo, sino que permanece concentrado en los placeres pasajeros de este mundo. El llamado a este tipo de personas es claro: arrepentirse de su corazón dividido y volver al verdadero Evangelio, entregando su vida por amor a Cristo.
Solo muriendo a mí mismo y viviendo para Dios es posible experimentar la plenitud de la salvación. Los placeres del mundo pueden parecer seductores, pero son vacíos y temporales. La verdadera satisfacción está en vivir para Cristo y su reino eterno. El sexto tipo es el cristiano engañado. Esta persona, a pesar de parecer religiosa, está perdida espiritualmente. Puedes participar en actividades de la iglesia, involucrarte en ministerios e incluso recordar un momento específico en el que hiciste una oración o tomaste una decisión por Cristo, usando eso como garantía de salvación. Sin embargo, nunca entendió profundamente el Evangelio ni el verdadero coste de seguir a Cristo. Tu fe está basada en experiencias o acciones pasadas, no en la obra redentora de Jesús. Esta es una situación peligrosa, porque está basada en el autoengaño, y mientras persista esta falsa seguridad, permanecerá fuera de la gracia salvadora de Dios. El apóstol Pablo advierte en la 2 de Corintios 13 versículo 5, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probad vosotros mismos». Este examen no debe hacerse solo una vez, sino que debe ser un proceso continuo en el camino cristiano. Es fácil dejarse llevar por las prácticas religiosas y la comodidad de saber doctrinas, pero sin la transformación del Evangelio, todo esto es inútil. El cristiano engañado a menudo desconoce su peligrosa condición porque nunca ha comprendido la gravedad de su pecado ni el verdadero significado del sacrificio de Cristo. No reconoce que la salvación no depende de los esfuerzos humanos ni de las prácticas religiosas, sino exclusivamente de la obra de Cristo en nuestro favor. Esta persona es como alguien que cree que es rico porque tiene unas cuantas monedas, pero en realidad es pobre, sin nada de valor real. De la misma manera, el cristiano engañado puede considerar sus decisiones pasadas, sus buenas obras o su comportamiento moral como evidencia de su salvación, pero estas cosas son insuficientes. El Evangelio es claro, la salvación no viene de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Es a través del sacrificio de Jesús que nos reconciliamos con Dios, no por nuestros propios méritos. El cristiano engañado a menudo cree en Jesús, pero nunca ha puesto su confianza exclusivamente en Él para la salvación. El peligro del autoengaño es sutil. El cristiano engañado puede participar activamente en la iglesia, profesar creencias correctas e incluso llevar una vida aparentemente moral, pero su corazón permanece lejos de Dios. Su esperanza no está en la obra terminada de Cristo, sino en una falsa seguridad basada en sus propias acciones. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 7 versículos 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hemos hecho muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras revelan que las actividades religiosas externas no garantizan la salvación. El cristiano engañado puede estar satisfecho con su apariencia de fe, pero nunca se ha rendido completamente a Cristo. La verdadera salvación requiere un corazón humilde, arrepentido y completamente entregado a Jesús. Sin esta entrega total, no hay transformación genuina y la persona permanece separada de Dios. Quebrantado por el pecado, reconociendo su total incapacidad para alcanzar la salvación por sus propios méritos, y poniendo toda su confianza en la obra redentora de Cristo. No basta con realizar prácticas religiosas o recitar oraciones. Es necesario que el corazón sea transformado por el Espíritu Santo y que haya verdadero arrepentimiento. El cristiano engañado no puede ser salvo hasta que entienda que la salvación es un regalo gratuito de Dios y no algo que se puede ganar o fabricar. Debemos abandonar la falsa seguridad y confiar plenamente en Cristo, reconociendo que sin Él nada podemos hacer,
Juan 15 versículo 5. Solo así será posible experimentar la paz de estar verdaderamente reconciliados con Dios, no a través de los propios esfuerzos, sino a través del sacrificio de Cristo. Esta seguridad de salvación solo se logra a través de una comprensión genuina del Evangelio y de la transformación continua realizada por Dios. Es Cristo, y solo Él, quien salva. El séptimo y último tipo es el rebelde orgulloso. Este es quizás el más trágico y peligroso, pues es aquel que rechaza activamente a Dios y se niega a aceptar el Evangelio, incluso después de haber escuchado la verdad muchas veces. Esta persona elige permanecer insensible, cerrando voluntariamente los ojos y los oídos a la palabra. Tu corazón está endurecido y no estás dispuesto a humillarte ante Dios. Así como los fariseos confrontaron a Jesús con arrogancia e hipocresía, el rebelde orgulloso resiste el Evangelio, convencido de que tiene el control de su propia vida y que no necesita someterse a Cristo. Incluso cuando asiste a la iglesia o escucha sermones, mantiene su corazón cerrado, negándose a arrodillarse en arrepentimiento y fe. Pablo advierte en Romanos 1 versículo 21 que, aunque conocen a Dios, estos individuos no le glorifican ni le dan gracias. Sus pensamientos se vacían y su necio corazón se oscurece. El rebelde orgulloso vive en esta ceguera espiritual, habiendo recibido la verdad pero rechazándola confiando en su propia sabiduría. Este orgullo endurece aún más el corazón, manteniéndolo alejado de Dios y en un estado de muerte espiritual. Prefieren mantener el control de sus vidas en lugar de entregarse al Creador, y así terminan sellando su propio destino. La imagen del rebelde orgulloso es como un muro de piedra, duro e infranqueable ante la palabra de Dios. Por mucho que se proclame el Evangelio, vuestro corazón permanece resistente. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 13 versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Escucharon de mala gana con los oídos y cerraron los ojos. Si así no fuera, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. El rebelde orgulloso no permite que sus ojos y oídos se abran a la verdad. Prefiere permanecer atrapado en el orgullo y la terquedad, rechazando la misericordia de Dios. Desprecian la oferta gratuita como si fuera algo sin valor. Aunque son conscientes de su propio pecado, se niegan a reconocerlo o a apartarse de él. Así como Faraón endureció su corazón ante las advertencias de Moisés, estos individuos resisten el llamado de Dios, ignorando repetidas oportunidades de arrepentirse. Aunque Dios es paciente y misericordioso, su paciencia tiene límites. El juicio de Dios vendrá sobre aquellos que persistan en negarse a arrepentirse. El rebelde orgulloso no es alguien que simplemente tiene dudas o dificultades de fe, sino una persona que rechaza intencionalmente a Dios, erigiéndose en su propia autoridad. Se enorgullecen de su inteligencia, de sus logros o de su autonomía, negándose a rendirse ante Dios. Prefieren mantener un falso sentido de independencia antes que reconocer su necesidad de un Salvador. Este camino es extremadamente peligroso porque, como declaró Jesús en Juan 6 versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. El orgulloso rebelde rechaza este llamado, resistiendo al Espíritu Santo que busca guiarlo al arrepentimiento. El peligro no reside solo en la indiferencia o la ignorancia, sino en la oposición activa al Evangelio. Tu orgullo te mantiene espiritualmente muerto, separado de la única fuente de vida verdadera. La ceguera espiritual del orgulloso rebelde lo conduce inevitablemente a la perdición a menos que se arrepienta. Jesús advirtió firmemente en Lucas 13 versículo 3, «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Este es el destino de aquellos que mantienen su corazón endurecido y no se entregan a Dios. Solo abandonando el orgullo y volviéndose a Cristo con fe se puede encontrar esperanza. La única posibilidad de salvación del orgulloso rebelde reside en la gracia de Dios,
que es capaz de ablandar incluso el corazón más endurecido. Sin embargo, esta gracia solo puede recibirse mediante un arrepentimiento sincero, un acto de humildad que reconoce el pecado y se somete a Cristo como Señor. Hasta que el rebelde llegue a este punto de quebrantamiento, continuará rechazando la oferta de salvación, asegurando así su separación eterna de Dios. Negarse a entregarse a Cristo es extremadamente peligroso, porque nos aleja de la gracia y la misericordia que Dios ofrece gratuitamente a todos los que se acercan a Él con fe. Sin arrepentimiento genuino y sumisión, no hay posibilidad de salvación. Amados, estos 7 tipos de cristianos que no pueden ser salvos no son solo conceptos distantes, sino peligros reales que pueden afectar a cualquiera de nosotros. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos, no comparándonos con los demás, sino evaluándonos a la luz de la palabra de Dios. Debemos preguntarnos, ¿nos hemos arrepentido verdaderamente? ¿Estamos confiando solo en Cristo para nuestra salvación? ¿Estamos viviendo la nueva vida que Él nos ha dado? No nos dejemos engañar por prácticas externas ni por apariencias religiosas. Que, por la gracia de Dios, seamos hallados en Cristo, revestidos de su justicia y viviendo en obediencia a su palabra. Cristo, y solo Él, es nuestra salvación. Que nuestra confianza no esté en las formas externas, sino en la verdadera transformación interior que nace de la fe genuina y del arrepentimiento sincero. Que seamos cristianos que, aunque una vez estábamos muertos en nuestros pecados, ahora vivamos plenamente en Cristo, dedicando nuestras vidas únicamente a su gloria.